Bueno, gracias por la bienvenida y bueno, la toma de contacto tampoco difiere mucho de lo que son cualquier equipo. Bueno, ya tengo bastante experiencia en eso. Y después, bueno, la ventaja que teníamos aquí es que yo más o menos el equipo, pues quitándome para que el primer partido, los demás había visto ya el equipo, más o menos con los jugadores, que no es lo mismo que cuando vas a una plantilla que no conoces de nada, ni sabes posiciones, ni nada de esto. Bueno, pues el haber trabajado en la secretaría hasta este momento, pues sí que me facilitó el tema de conocer a los jugadores, saber exposiciones, no llegar allí y tener que andar preguntando los nombres ni nada de eso. Y bueno, bien. No, sí, o sea, vamos a hacer 4 cosas básicas, bueno, porque como bien dices, encima partido sábado, partido martes, tampoco vamos a complicar la vida a los jugadores, vamos a ir poco a poco, intentar aprovecharse del trabajo que ya hay en una parte y ir imponiendo ya después pues les notes de cada entrenador que tenemos propias y poco a poco porque bueno, como dices hay poco tiempo y en principio pues nos llevará un poco tiempo, pero bueno, no creo que vaya, el fútbol al final se trata de dominar las áreas y eso da igual el sistema, las formas, lo que sea. Hombre, va a ser un partido complicado, sobre todo por el tipo de rival que es. O sea, me parece que terceros o segundos en la clasificación, porque bueno, la clasificación sí que no la vi bien. Sí que vi el partido, porque bueno, gracias a ahora todos los canales que hay por ahí, sí que pude ver el Caudal Llanes, que bueno, encima es reciente y bueno, pues sí, espero un equipo, eso pues, con mucho potencial en ataque, encima con un jugador que está en forma como es Ariel Herrero, con gente muy experimentada en la categoría. Supongo que vayan a llevarnos iniciativa de juego, pero bueno, tampoco nos tiene que sorprender mucho más allá. Bueno, a ver, sí que es una situación un poco rara, porque tampoco es una cesión del entrenador, es una dimisión. La mayoría de los jugadores lleven mucho tiempo con él, pero bueno, el jugador al final, la experiencia sí que eso de los años me dice que bueno, puede ser esta semana un poco estar un poco desconcentrados y tal, pero bueno, esto va a pasar rápido. Y además, bueno, el jugador al final lo que quiere es jugar y lo que va a intentar y demostrar que está para jugar. Entonces, sí, bueno, puede tener eso, pues tristeza o tener un poco de mal carácter, mala hostia por la situación, pero bueno, tampoco es una situación un poco diferente porque no es un cese. Entonces, porque cuando es un cese, bueno, pues, joder, el jugador sí puede estar a la defensiva. Entonces aquí, bueno, tampoco tiene por qué estar a la defensiva, son jóvenes además.